Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que habilita la Fundación Naumann, en este caso para hablar con una activista y curadora cubana, Ana Melis Ramos. Ella es historiadora del arte por la Universidad de La Habana, o fue profesora de arte también en la isla, estuvo haciendo un doctorado en la Universidad Ibero, en México. Y si bien tiene una trayectoria muy larga en Cuba, en los temas que tienen que ver con cultura, se ha hecho quizá más conocida por la imposibilidad que ha tenido para volver a su país, a Cuba, luego de que estuviera en México y en los Estados Unidos. Ya casi un año desde que Ana Melis está intentando volver a su país de origen, al que tiene el derecho legítimo de regresar, y el gobierno cubano se lo impide. Hoy vamos a hablar con ella y vamos a repasar un poco toda su trayectoria, y me parece que sería útil empezar cronológicamente, Ana Melis, ¿no? Pensando en tus inicios, en cómo te fuiste aproximando al mundo cultural y de la curaduría, que terminaría posteriormente digamos, contribuyendo a todo lo que fue el movimiento San Isidro y a tu participación política en la disidencia cubana, ¿no? Pero cuéntanos un poco, quizá, Ana Melis, sobre cómo empezaste esta carrera artística, la curaduría, tus estudios en la universidad. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá. En efecto, sí, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Yo soy de Camagüey, que es una provincia central de la isla. Y bueno, me trasladé justo a La Habana a estudiar, estudié 5 años, después entonces inmediatamente comencé a trabajar en el ISA como profesora, que es esta universidad, y bueno, ya me quedé todo el tiempo, ¿no?, a vivir en La Habana. Entonces básicamente soy eso, sí, en esencia soy eso, una profesora. Nunca antes y creo que nunca después he hecho algo que me dé más placer justamente que dar clases. Para mí dar clases fue una escuela y un constante evolucionar, es decir, el contacto con otras personas, concebir el dar clases como una conversación también larga, donde no siempre tienes una garantía inmediata de resultados, es decir, es también una forma de ganar una cierta paciencia, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a dejar o lo que va a resultar de lo que haces en ese momento. Y creo que lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no? Es decir, es un proceso largo, pero a la larga muy provechoso, ¿no? Nunca me he sentido más útil que dando clases, e incluso toda esta labor de curaduría que comencé a hacer casi inmediatamente que comienzo a dar clases también la consigo así, ¿no? Como un diálogo con los artistas en primera instancia, con el público, por supuesto, que va luego a ver las exhibiciones, e incluso con los espacios donde las obras son mostradas, ¿no? Yo te comentaba hace un rato cuando conversábamos que la particularidad de las curadurías que nosotros empezamos a hacer era justamente el lugar donde se hacían. Es decir, salimos con toda intención de los circuitos de galerías convencionales, de los espacios para exponer arte convencionales, y nos fuimos a espacios abandonados de la ciudad. Nuestra intención era revitalizar esos espacios de manera efímera. Era mucho trabajo porque por supuesto había que limpiar, había que montar electricidad para las luces, poner las obras, luego custodiarlas, a veces solo podían estar una noche, después retirábamos todo eso. Pero era muy gratificante ver cómo las obras se iban construyendo desde los materiales, desde las historias mínimas de esos lugares que ya estaban en desuso y que tomaban vida, ¿no? Era como una especie de acto de magia lo que hacíamos, y bueno, fue por supuesto con la participación de muchos artistas, de muchos artistas incluso no visuales, es decir, músicos. Estaba Luis Alberto Mariño desde un inicio, que hoy, bueno, es uno también de las personas que me trae acá en Argentina, con la que he trabajado muchos años. Su hermana María Lourdes Mariño también fue cofundadora de este proyecto, pero también había actores, personas que se dedicaban a la dramaturgia, es decir, tratábamos de mezclarlo todo, la música con las artes visuales, con el teatro, el performance. Y aunque esto tiene como un género, digamos, dentro de las artes contemporáneas, que es el site specific, ¿no?, que es justamente concebir un espacio dentro de este fluir que es las artes contemporáneas y allí hacer los eventos y mezclar todo esto, es un género, y tuvo como unas particularidades muy especiales en un contexto cubano totalitario, donde se borra la historia todo el tiempo. Entonces era como ir un poco contracorriente, ¿no? Rescatar la historia y hacer arte colectiva
Es decir, siempre las exposiciones eran colectivas, participaban a veces hasta más de 30 artistas. Y ese fue como el inicio de todo. Yo creo que aprendí un poco a entrar o a validar el activismo también y la autonomía de pequeños espacios desde ese trabajo de la curaduría y desde lo que se aprende en un aula, dialogando, intercambiando, teniendo contradicciones, rectificando también con personas que tienes delante, ¿no? Y que en ningún caso puedes obviar. Claro. Ahí, Ana Mary, quisiera volver un poco a lo que fue la formación y saber cuál era el ambiente dentro del espacio académico universitario y cuáles eran los límites de alguna manera que se imponían o se podían ver o se podían percibir a la libertad artística, ¿no? Porque sabemos que sobre todo en los últimos años se ha puesto un cerco muy importante en todo lo que tiene que ver con la producción artística a través de distintos decretos que regulan, que incluso crean agencias donde los artistas tienen que registrarse para poder crear y exhibir una cosa que va, digamos, a contracorriente de lo que debería ser el arte, ¿no? Pero ¿cómo era en esos años, quizá en la década del 2000 o principios del 2010, 2012, cómo las personas que ocupaban esos espacios, tanto académicos, ya sea como profesores, estudiantes o esos artistas que tú comentas, tenían esa libertad o no para crear, eran vigilados, eran regulados, tenían recomendaciones, tenían algunas limitaciones presupuestarias, por ejemplo, o por otro lado veían que algunos grupos más afines con el oficialismo recibían algún tipo de beneficio? Sí, a ver, en Cuba hemos vivido un proceso muy largo yo diría como de una especie de conversación tóxica muy extensa con el poder. Y eso se ha visto en todas las esferas de la vida y de la sociedad cubana, ¿no? Siempre ha sido muy difícil hacer arte independiente en Cuba, tener espacios de independencia, y creo que ha sido un proceso de aprendizaje también para las personas que los han llevado a cabo, la validación incluso de lo independiente como una posibilidad. Es decir, hace 30 años lo independiente no existía en Cuba, es decir, se hablaba de espacios alternativos donde había más o menos participación con la institución, más o menos permisibilidad de la institución, que al final siempre ha estado en consonancia con una matriz ideológica que ha funcionado como un filtro político en primera instancia también. Y bueno, lo primero fue eso, que los mismos creadores, los mismos protagonistas se convencieron de que los espacios independientes no solo eran posibles, sino que eran absolutamente necesarios para tener la menor cantidad de condicionamientos posibles a la libertad de creación y de expresión, ¿no? Luego de esa propia libertad, ¿no? No solo para producir, sino también para exponer, para mostrar a los otros, para validar en colectivo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Creo que el poder fue aprendiendo también a lidiar con artistas más o menos incómodos, con personas más o menos incómodas. Siempre el arte cubano fue contestatario, es decir, la generación de los 80, por ejemplo, que fue una generación validada por la institución. Pensaban que iban a ser como los niños, ese hombre nuevo, ¿no? Del que tanto se hablaba, del que habló el Che en aquel texto del socialismo, el hombre en Cuba, un texto de hecho nefasto, fascista hasta cierto punto. Entonces ese hombre nuevo se rebeló, ese hombre nuevo dijo, bueno, ok, tú me estás diciendo que yo puedo ser libre, que yo puedo generar una sociedad diferente, equitativa, mejor para los demás, bueno, esto es lo que yo tengo para mostrarte. Y el poder no quiso asumir lo que ese hombre nuevo traía, ¿no? Y bueno, ahí empezaron los problemas, pero todas esas críticas, todas esas contradicciones se resolvían y se daban siempre en un espacio controlado, medio institucional, dentro de un circuito regulado, y eso fue lo que empezó a fracturarse a finales de los 90 y sobre todo en los 2000. Luis Manuel Otero Alcántara, que es el coordinador principal del Movimiento San Isidro, que hoy está preso, artista, autodidacta, que se fue haciendo a sí mismo, fue como, creo yo, un punto de giro, ¿no? Es decir, cuando él sacó el arte de esos espacios regulados, los tiró a la calle, a los espacios públicos, lo puso a dialogar con personas de todo tipo y tensó las cuerdas, ¿no? Políticas ya, ¿no? Del arte con respecto al poder, ahí las cosas cambiaron. Es decir, muchos artistas muy buenos hubo antes y después, y habrá, por supuesto, algunos incluso muy famosos, como Tania Bruguera mismo, que tiene hoy Instar, ¿no? Que es un espacio de servicio y de construcción colectiva muy interesante dentro de Cuba y también fuera. Pero yo creo que lo que hizo Luis Manuel justamente sí cambió las reglas del juego
y hasta ese momento todo había sido, digo yo, en espacios más o menos regulados, ¿no? Entonces, eso era lo que vivíamos a la altura del 2010, 2011, 2012, es decir, espacios pujantes por tratar de quitarse las amarras estas ideológicas de incondicionalidad, un sistema que ya todos nos dábamos cuenta que era totalmente ineficiente y totalmente que coartaba las libertades, no solo las libertades individuales, sino sobre todo las libertades colectivas, la participación política en las decisiones de un país, en el futuro del país, pero además coartaba todo tipo de autonomía. Esto mismo que tú mencionabas del registro del creador como la única forma posible de ser artista, de comercializar tu arte, de incluso de que te autorizaran a hacer determinadas exposiciones o determinados eventos. Lo importante que fue en todo ese proceso la aparición del decreto 349, que justamente reforzaba todas estas regulaciones al arte independiente, que ya pujaba mucho, era molesto, era incómodo. Entonces la salida del Estado no fue en ese momento, lo eliminamos. La salida del Estado fue vamos a regularlo de una mejor manera, de una manera más efectiva. Como decía, el poder aprende también, no solo nosotros aprendemos. Y de paso me valgo de estos espacios para que mis brazos, que ya no son tan largos, que ya es decir, el capital simbólico político se había perdido ya a esa altura en una gran medida. Entonces eran los brazos que el poder ya avisoraba que podía tener para llegar nuevamente a donde ya no podía llegar por sí mismo, ¿no? Entonces fue como una especie de movida para instrumentalizar cosas que estaban surgiendo con otras intenciones y al final no les salió bien. Es decir, al final lo que han tenido que hacer es mostrar de una manera mucho más cruda, mucho más directa de lo que ellos son capaces a la hora de coartar las libertades. Es decir, vieron que se les podía ir el país por ahí, es decir, se generó toda esta movida cultural también en otros espacios, es decir, la oposición, la disidencia cubana no empezó con nosotros ni remotamente, tiene décadas también de existencia, pero en un contexto mucho más como mucho más en la sombra, ¿no? Es decir, no existían las redes sociales, no existía la exposición mediática que hay ahora mismo, entonces la represión era muy discrecional, muy puntual, incluso en muchas ocasiones mucho más cruenta, mucho más dura, y la vivían personas muchas veces invisibilizadas, ¿no? Que hoy estamos tratando de rescatar los nombres de muchas de ellas, pero que están ahí y que contribuyeron a que llegáramos al momento en que estamos hoy, ¿no? Yo creo que es sin duda un despertar de la ciudadanía, ya ni siquiera es una cuestión de lo cultural, ya ni siquiera es una cuestión de los artistas, aunque los artistas siguen teniendo un peso, es una cuestión de una ciudadanía que está entendiendo que para tener derechos hay que luchar por ellos, y eso a veces genera consecuencias muy duras, pero bueno, no hay otra, ¿no? Hay que hacerlo. Ana Melis, y volviendo un poco a esos inicios, ¿no? Que me interesa mucho para saber cómo se articulan esas inquietudes artísticas y terminan conformando demandas políticas, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con cuáles fueron las restricciones con las que ustedes se encontraron. Ustedes presentan un proyecto artístico de ir a lugares abandonados, recuperarlos, una forma de democratizar el acceso al arte también. ¿Qué influencia a nivel político tenían las personas que participaban? ¿Tenían alguna formación? ¿No tenían ninguna? ¿Empiezan a chocarse con lo político al enfrentarse a las limitaciones que impone el gobierno a su libertad artística? ¿Cómo sucede esto? Porque ya sabemos que había, como tú dijiste, digamos, unas articulaciones políticas. Estaba, por ejemplo, UNPACU, José Daniel Ferrer, estas agrupaciones que siempre existieron, que además sufrieron restricciones e incluso torturas muy fuertes a principios de los 2000. Ustedes plantean, digamos, una forma de libertad desde otra perspectiva, que es la perspectiva cultural, donde no siempre encontramos a personas formadas políticamente, sino que se empiezan desde lo artístico a encontrar con las limitaciones para la libertad de su arte. Sí, a ver, es muy interesante tu pregunta porque, en efecto, es decir, todo depende de quienes propongan los proyectos, dentro de qué, es decir, bajo qué sombrilla se propongan, cómo se conduzcan luego y dónde terminen, ¿no? Es decir, estamos hablando de que todo está monitoreado desde el inicio y empieza mucho antes, incluso que a veces empieza antes de que tú misma sepas a dónde va a conducir el camino, ¿no?
no siempre se vigilan, es decir, no solo se vigilan espacios evidentemente políticos, se vigila todo. Se vigila todo proyecto que pueda generar autonomía, que pueda generar empoderamiento en la gente y que se pueda como salir de los canales oficiales y controlados por el Estado. Si tú haces un proyecto ambientalista, eso está vigilado. Si tú haces un proyecto para luchar por la reivindicación de los derechos de la mujer, está vigilado. Si tú haces uno para los negros, es decir, todo lo que tú hagas en Cuba y ahora más, porque claro, ellos han aprendido a que esos espacios son en efecto problemáticos y que se pueden convertir en bastiones y en alianzas y tal. Esos espacios están todos regulados y en algún momento los bloquean cuando ya ellos ven que se pueden convertir en una amenaza para su poder totalitario, ¿no? Porque es que es eso el totalitarismo, es decir, no estamos hablando solo de una represión cuando ya tú eres un disidente, un opositor, cuando ya tú mismo has asumido, o sea, no, eso sucede y es terrible, pero estamos hablando de tratar incluso de que eso nunca llegue a ese punto, ¿sí? Estamos hablando de un poder que trata de quitarle, digamos, la parte política a la cuestión, justamente porque es más fácil atajar un evento de este tipo, una persona de este tipo, una práctica de este tipo, cuando están haciendo, cuando incluso ellos pueden tal vez darle la vuelta e instrumentalizarla para sus propios fines, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en Cuba. Cuando nosotros comenzamos a hacer las curadurías, no hubo problemas con nosotros, es decir, ellos nos dejaron correr, nos venían como monitoreando tal vez, pero nos dejaron correr. Nosotros incluso teníamos el patrocinio inicialmente de la Universidad de las Artes, que era donde nosotros trabajábamos, tanto yo como la otra profesora que estábamos curando las exposiciones, y los problemas no vinieron hasta que nosotros no empezamos a retar, a cuestionar determinados relatos de la revolución, con esos mismos espacios que estábamos sacando a la luz, y con nuestras propias clases y con otros proyectos que empezaron a surgir. No sé, a la altura ya del 2016, cuando yo regreso a Angola, porque bueno, también yo estuve en Angola dando clases un tiempo. Cuando yo regreso, empiezo a trabajar en un foro social, el Foro Loyola, que dentro de un centro de formación de los jesuitas en Cuba, y ahí sí era debate social directo con panelistas, con intervenciones del público. Comenzamos a visitar otros espacios independientes de la ciudad. Entonces eso ya no gustaba, porque ya te sales de la zona donde ellos te tienen puesta. Tú eres curadora, bien, tú trabajas con artistas, yo te vigilo, mientras hagas lo que haces y no te metas con cuestiones directamente políticas, te voy a dejar correr, pero bueno, ya te estás metiendo en otras zonas del pensamiento, del debate social. Entonces ya ahí el tratamiento es diferente. Y si eso es para nosotros, que somos profesionales, que venimos de las universidades, pues es mucho más difícil para personas como Luis Manuel, por ejemplo, que es autodidacta y que desde el inicio se planteó sacar el arte de esos límites de los que te hablaba, ¿no? Entonces, cuando el movimiento San Isidro surge, por ejemplo, para ponerte un ejemplo distinto de mí, porque yo no fui fundadora del movimiento San Isidro, cuando el movimiento San Isidro surge en el 2018, sus objetivos eran luchar por los derechos culturales, por la defensa de los derechos culturales, por la libertad de expresión, un movimiento eminentemente de artistas, de periodistas independientes, de personas que trabajan con la comunicación, de varias generaciones. Es decir, estaba por ejemplo una figura como Amaury Pacheco, que venía mucho antes de Omni Zona Franca, toda la movida esta que hubo en la sinergia entre activismo, poesía, performance en las calles, un movimiento también muy interesante. Entonces, cuando ellos comienzan, sus intenciones iniciales no eran confrontacionales al poder así de manera convencionalmente política, digamos. Sus intereses no eran políticos inicialmente, a no ser que entendamos la política, por supuesto, como todo espacio de autonomía que se abre en una sociedad. En ese sentido, sí, pero ellos no eran políticos, no son políticos todavía hoy, son artistas. Y evidentemente enseguida empezaron a tener problemas porque estaban lidiando con un segmento poblacional, digamos, que no se supone que es el segmento con el que lidian los artistas. Es decir, el arte es un fenómeno de élite también, y eso también hay que entenderlo. Entonces nosotros estábamos tratando de hacer lo contrario, tanto nosotros desde Ánima, pero siempre desde un espacio profesional resguardado, como luego el Movimiento San Isidro, con mucha más vulnerabilidad, con muchas más posibilidades de que fueran discriminados, de hecho como fueron, y de que fueran reprimidos de una manera mucho más violenta. Entonces, existen todos estos niveles dentro de la sociedad, existen privilegios como en todas las sociedades. Lo que pasa en Cuba es que el poder político
en algún momento, cuando ya tú te conviertes en una amenaza, ya no cree en nada de eso. Es decir, utiliza la discriminación en la medida en que pueda serle útil a la represión que ellos generan, pero si ya te conviertes en una persona frontal contra el sistema, entonces ya no creen en ningún tipo de diferenciación y van con todo, ¿no? Entonces, fue lo que pasó con el movimiento San Isidro. De alguna manera los obligaron a radicalizarse, creo yo. Lo que hacían en el barrio de San Isidro los muchachos que comenzaron a hacer esto, no solo no es delito, sino que son prácticas habituales en cualquier sociedad. Si trabajar con la gente, generar proyectos comunitarios, enseñar pintura a los niños, hacer cosas así a nivel de barrio, no tiene por qué ser perseguido. Pero en un país como Cuba sí es perseguido. Entonces, los problemas directamente conmigo vinieron ya de manera así a camisa quitada, sin ningún tipo de solapamiento, cuando empecé a relacionarme con Luis Manuel Otero, cuando empecé a relacionarme con Michael Castillo. Ellos me decían, sigue con tus proyectos, incluso proyectos incómodos, como el mismo Ánima, ¿no? Que claro. Es este proyecto que surgió con las exposiciones y que al final ha sido como un tributo a la memoria histórica. Ellos me decían, sigue con Ánima, sigue escribiendo, sigue haciendo tus exposiciones si es que encuentras algún lugar ya donde hacerlas, pero no puedes salir a la calle con Michael y con Luis. ¿Sí? Eso no te lo vamos a permitir. Y eso fue en mi primer interrogatorio, en el 2019. Ya me habían expulsado ya de la universidad después de 12 años dando clases. Y fue como el primer paso, ¿no? Te expulsamos de aquí para poderte reprimir de una manera más, con menos consecuencias, digamos, con menos costos. Y no te vamos a permitir ocupar el espacio público con Michael y con Luis. Esa alianza no la queremos, es decir, no va a ocurrir. Y bueno, ahí ellos me dieron justamente la pista para continuar esto. Es decir, las alianzas son imprescindibles y más cuando tú intentas unir espacios tan distintos como puede ser la academia, de donde yo venía, con espacios de barrio, espacios más de desobediencia civil incluso. Y bueno, por ahí fuimos saliendo, ese fue el camino. Por supuesto yo les dije, no voy a parar esto. Ellos primero son mis amigos, tú no controlas, no puedes controlar con quién yo me reúno, con quién yo decido compartir mi vida y mi trabajo. Y bueno, yo voy a seguir por ahí y tú haz lo que tienes que hacer, porque yo sé quién tú eres. Si me tienes aquí detenida, secuestrada, ya tú sobrepasaste todos los límites, incluso de la violencia solapada a la que estamos acostumbrados los cubanos y que es tan violenta y tan perjudicial como cualquier otra, pero ya tú transgrediste incluso esos límites y estás aquí frente a mí, me detuviste sin un orden de detención, me metiste en un carro con chapa privada, tú no tienes ningún grado puesto, yo no sé ni cómo tú te llamas, porque es que ellos usan hasta nombres falsos. Entonces, si ya estamos en este punto, bueno, pues ahora lo único que queda es seguir, ¿no? Claro. Y Anamelis, tú dices varias veces, ellos me dijeron, ellos me llevaron, ellos me interrogaron. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la cara del poder? Porque no son los mismos los que te daban consejos o comentarios o limitaciones en la universidad, ¿no? Cuando empezabas con tus proyectos de empezar a democratizar el espacio público para llevar muestras, que aquellos que te hicieron todo un examen para poder ir a la misión de Angola, ¿no? Y te investigaron y buscaron referencias tuyas en los comités de defensa de la revolución y en la universidad y quién sabe dónde más, a los que te agarraron en 2019 y te ponen en un cuarto y te interrogan y te dicen no puedes salir ni con Michael ni con Luis Manuel. Entonces, ¿quién es la cara o quiénes son las caras o cómo es ese sistema de control de la libertad artística en Cuba? Bueno, sí son los mismos, eso sería lo primero, es decir, es un aparato represivo muy bien engrasado, con formas muy sofisticadas a veces muy burdas y a veces muy sofisticadas y de todo, y que va desde que tú naces, es decir, desde las primarias tenemos personas de la seguridad del Estado monitoreando y en las universidades también, es decir, el famoso personaje que te atiende, la persona que te atiende, porque así ellos lo dicen, no son solo los agentes de la seguridad del Estado que le ponen a los activistas o a los disidentes en Cuba. Es decir, también las universidades tienen una persona que las atiende. Las instituciones culturales tienen personas que los atienden. Las escuelas primarias tienen personas que los atienden. Y así con todas las profesiones, los bufetes de abogados, todo, las empresas. Es decir, es un aparato enorme de contrainteligencia, de inteligencia, diseñado para silenciar a la ciudadanía. Desde que tú naces aprendes
qué cosa es lo que puedes decir y qué cosas no puedes decir. Es decir, vas aprendiendo la simulación, ¿no? Y eso está monitoreado y diseñado por ese aparato. Eso por un lado. Entonces, también están los represores de cuello blanco, como nosotros les decimos a esos funcionarios que pueden ser de las mismas universidades, de instituciones culturales, que no tienen grados militares, no son agentes directos de la seguridad del Estado, pero saben que todo esto que yo te estoy contando existe y lo consienten. Incluso a veces hasta colaboran. Esto se ha ido poniendo cada vez peor. Es decir, ahora mismo el ministro de Cultura es un represor. Es decir, ya ni siquiera ellos están jugando a que, bueno, vamos a buscar una figura que es artista y que, bueno, cumple estas funciones de represor de cuello blanco, ya ni siquiera. Es decir, el ministro actual, que es Elpidio Alonso de Cultura, él dice que es poeta. Poeta él no es. Es decir, tendrá libros publicados y todo, porque bueno, pero él no es poeta, él no es artista, y él sí es un cuadro formado. Y bueno, así mismo están ahora las instituciones cubanas, es decir, están llenas de este tipo de personas que sí son represores ya más directos, pero esto durante mucho tiempo no fue exactamente así. Es decir, tú puedes ser un represor en tu mente, creerte todas estas cosas a nivel ideológico, ¿no? De segregación, de que hay que depurar determinadas cosas de la burguesía anterior, de que el hombre nuevo tiene que existir, de que, en fin, tú puedes creerte todas esas cosas, de que la cultura tiene que estar en buenas manos, que es un eslogan del Ministerio de Cultura, y eso es fascismo. ¿Cuáles son las buenas manos y quién dice cuáles son las buenas manos y cuáles las malas, ¿no? Y por lo general las malas manos son los negros, son las personas humildes que no estudiaron y que entonces para ellos no tienen ningún valor, es decir, las pueden desechar simplemente, ¿no? Entonces es un aparato que se vale de todo esto. Por eso es que hablamos de totalitarismo, es decir, se bloquean todas las vías de acceso a la autonomía y al empoderamiento colectivo y personal incluso. Y bueno, todo forma parte de un mismo sistema represivo. Ya que a quien tú tienes alante en cada momento a la hora de reprimirte, va cambiando. Es decir, en un momento cuando ya eres muy visible y eres considerado una amenaza, te mandan a la policía directamente. A veces te mandan fuerzas paramilitares, que son estos agentes de la seguridad del Estado. Y en un momento de repente tienes a un coronel delante de ti. Y entonces ya tú dices, bueno, espérate, esto ya es la cúpula militar que gobierna, que toma las decisiones. No tenemos ni siquiera idea de quiénes son concretamente. Es decir, por supuesto hay nombres, están los generales, estos históricos de la revolución, por supuesto Raúl Castro, pero otros, las familias de ellos también, que son parte del aparato, pero en última instancia no sabemos quiénes son los que manejan exactamente los hilos y cuál es el hilo que le toca a cada cual, ¿no? Pero sí, este es un sistema que llega hasta abajo, hasta las bases mismas de la sociedad. Claro, ahí Anamelis después se da como esta primera fase, digamos, en tu trayectoria, tus estudios, tus proyectos de llevar el arte a las calles de alguna manera, democratizarlo, empiezas a incomodar, vas a Angola, vuelves ya quizá con otro perfil, con los jesuitas, en encuentros y foros que quizás son más frontales, y más afilados de alguna manera. Luego llega 2018, luego llega el internet de alguna manera, ¿no? El acceso a datos móviles, y esto representa una revolución a lo que tiene que ver con la articulación de la sociedad civil cubana, y dentro de la sociedad civil obviamente el arte. Dentro de toda esta revolución que se genera sale el movimiento San Isidro. Tú dices que no eres fundadora, pero bueno, luego te uniste, luego incluso estuviste en el encuartelamiento que fue tan famoso, en el que bueno, varios activistas hicieron huelga de hambre, huelga de sed, y terminaron siendo sacados por personas de la seguridad del Estado disfrazados de médicos, ¿no? Para acabar con ese experimento que se está dando allí y que realmente le hizo mucho daño al gobierno cubano. ¿Cómo fue tu acercamiento? Tú dices que no fuiste fundadora, pero ¿cómo te aproximaste? ¿Cómo era ese ambiente artístico de Cuba y de La Habana en el que tú llegaste a ese espacio y empezaron ya a pensar en acciones políticas desde lo artístico, pero ya con un objetivo político? Sí, en efecto, empezó justo cuando conocí a Luis Manuel. Yo me acerco a Luis Manuel porque estaba escribiendo un texto para una revista francesa, es decir, era un texto sobre arte público que me habían más o menos encargado, y bueno, yo empecé a conocer incluso artistas, porque yo acababa de regresar de Angola, es decir,
estuve casi 2 años fuera, entonces en ese tiempo fue que Luis Manuel como que se estaba haciendo ya más famoso, y entonces había cosas que se me habían ido, ¿no? Un poco delante de la vista, y entonces lo entrevisto para este texto, y ahí, bueno, tuvimos una larga conversación. Él me presentó su dossier. Él es especialmente puntilloso con sus cosas de arte, y cualquiera que lo conoce y que ve sus formas desenfadadas, incluso dentro del mismo activismo y tal, no sabe, ¿no? Que él con las cosas de arte es como muy puntilloso, y me convenció muchísimo su explicación. Sus obras son realmente muy buenas, ¿no? Y bueno, y después seguimos ya conversando ya de otros temas, sobre Cuba, me recuerdo que le pregunté mucho sobre la adrenalina, ¿no? Que como componente de todo eso, de lo que él vivía, de que venían a detenerlo constantemente, a veces 2 y 3 veces en la semana, así que cómo vivía él eso a nivel personal, ¿no? Hablamos mucho sobre Cuba y finalmente quedamos como amigos, ¿no? Y entonces a mí me empezó como a molestar, no solo molestar, sino comencé a sentir lo que era tener a una persona cercana que venían a detenerla, que tú nunca sabías si lo iban a soltar a unas horas, al otro día, o si no lo iban a soltar más. Eso empezó como a ser parte de mi vida. Eso generó como un antes y un después, porque no es lo mismo. Si no es lo mismo cuando tú lo oyes, cuando tú sabes qué pasa, cuando incluso tú dices, bueno, qué injusto es esto, no puede seguir pasando en mi país. Y otra cosa es cuando ya le pasa a alguien que tú quieres, que es tu amigo, que es tu familia. Y bueno, por supuesto, cuando empieza a pasarte a ti. Y cuando tú dices, bueno, me pasa a mí hoy, mañana le puede pasar a mi hijo, y hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Entonces, eso fue lo que comenzó a ocurrir. Recuerdo perfectamente también cuando conocí a Michael, a Sorbo. Michael Castillo, bueno, Sorbo es su alias artístico, que es uno de los creadores de Patria y Vida. La vida de Michael me impresionó absolutamente. Es decir, una persona igual muy de barrio, con una historia personal muy triste. Si su mamá se fue cuando el maleconazo, Michael tenía solo 10 años, y a partir de ahí él tuvo que hacerse un poco solo. La música, el rap, como que le cambió la vida. Él venía de prácticas de violencia de barrio, había estado preso casi desde muy niño. Es decir, en Cuba tú te portas mal en la escuela, vas a una escuela de conducta, y si no, pues entonces te ponen en una cárcel de menores. Ahora mismo hay más de 2.000 niños en Cuba en esa situación. Todo lo que está pasando con la población penal, es decir, con la población penitenciaria en Cuba, es de horror. Posiblemente sea de los países que más población penitenciaria tiene en el mundo, per cápita, por supuesto. Es decir, básicamente es una cárcel, una isla cárcel. Y Michael vivió todo ese proceso, y la música lo sacó de ahí. Lo que hace falta aquí es un cambio. Nuestras madres están sufriendo por sus hijos y ellos vacilando. Porque en Cuba el que habla está preso, lo andan buscando. Y a carajo ve bajando. Encontró como un objetivo también en hablar de la realidad, de lo que vive la gente en la calle, de empezar a denunciar, ¿no? Con esta página que se hizo como muy famosa. Y entonces conocerlos a ellos dos me sacó como de mi zona de confort de una forma casi automática. Luis se reía conmigo porque me decía, no, tú tuviste una carrera, un estrellato automático, es decir, no, porque fue como muy rápido el proceso. Justamente creo por lo que ellos se asustaron, ¿no? Si se asustaron tanto de que yo me acercara a ellos, ¿no? Es como que no era posible para ellos, ¿no? Y en los interrogatorios me decían incluso todo el tiempo profesora al inicio, no, profesora, no, usted se va a mezclar. Que además ellos usan ese tipo de lenguaje, es decir, las personas no tienen idea. Yo me quedo así como maravillada cuando salgo al mundo, ¿no? Y hablo con personas de otros países que todavía tienen algún reducto de lo que es la mitología de la Revolución Cubana. No tienen idea de lo despreciativos que son ellos con su propio pueblo, con un pueblo que ellos no merecen, por supuesto, ¿no? Y que sin esa sabiduría popular ellos la desechan. Y entonces me decían, no puedes andar con esos negros, con esas personas que no estudiaron. Y bueno, yo decía, no, a ver, tú eres el que eres una amenaza. Es decir, ellos no son una amenaza para nadie. Ellos están haciendo, justamente tal vez porque tienen menos que perder, están haciendo lo que todos debimos haber hecho hace mucho tiempo, que era sacarlos a ustedes del poder, porque ustedes son los que están ahogando a la sociedad cubana, los que no dejan que la sociedad cubana se desarrolle y siga por los cauces que tiene que seguir. Y bueno, así se vivía en el ambiente artístico y en todos los ambientes en Cuba. Es decir, había mucha gente, de artistas consagrados incluso, que no querían mezclarse con Luis Manuel, que no querían mezclarse con Michael. Eso, por supuesto, fue cambiando por muchos factores. Es decir, yo creo que romper ese estigma, ¿no?
como que se generaba alrededor de toda persona que se oponía a algo en Cuba, que disentía de algo, que criticaba, se fue quitando y un día nos encontramos con que empezó a pasar todo lo contrario, es decir, incluso empezó a ser cool ser disidente en Cuba, la gente empezó a aprender que para defender derechos hay que salir a conquistarlo, y eso se ha convertido, así, por supuesto, todo lo que pasó con Patria y Vida también fue como una eclosión, la gente se apropió automáticamente de esa frase, ¿no? Como en oposición al de siempre, ¿no? a la patria o muerte de siempre, y fue como algo muy orgánico que se ve en las calles, es decir, la gente se apropió de la consigna, se apropió de lo que significa salir a tomar el espacio público, y creo que eso ya no va a parar, a pesar de que la represión es muy dura. Si tenemos más de 1000 presos políticos en una isla de 12.000 habitantes, o tal vez debe tener muchos menos ya, es decir, los cubanos están huyendo de Cuba de una forma nunca vista. 200.000 cubanos llegaron en un año a la frontera sur de Estados Unidos, 200.000 cubanos, ¿sí? Y ya la gente que sigue en Cuba me dice, Ana, se nota en las calles están vacías, porque se ha ido tanta gente y porque también la gente que queda ya no quiere ni salir, la gente ya no quiere ni ir a trabajar, porque además, ¿trabajar para qué? Si no se produce nada, si no puedes conseguir nada por ti mismo, si el país está dependiente totalmente de los mismos exiliados cubanos que mantienen a sus familias y mantienen todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos hablan todo el tiempo de soberanía y usan la soberanía como una forma de represión también, como una forma de justificar la represión. No, la revolución tiene derecho a defenderse. Bueno, primero, la revolución no existe. La revolución son 4 militares desfasados, retrógrados, totalmente conservadores, es decir, ni siquiera la ideología que supuestamente es de izquierda, ni siquiera es de izquierda, es decir, eso no tiene nombre ya. Entonces, si esto ustedes le llaman revolución, no tiene derecho a defenderse, porque además no se están defendiendo, están avasallando a un pueblo completo, y bueno, no sé hasta cuándo. El problema es ese, ¿no? Que claro, hasta cuándo. Es decir, una cosa que no tiene legitimidad ninguna va a seguir ahí, con la venia de algunos gobiernos del mundo, de algunas empresas transnacionales, para nada socialistas, es decir, muy capitalistas, que están apoyando eso. Estamos convencidos que en Cuba se está lavando dinero, de que en Cuba se están haciendo negocios muy turbios, y ya no es una cuestión de izquierda, ni de derecha, ni de nada, es decir, es una cuestión de libertades elementales, de derechos humanos, que ellos no están respetando, que incluso están obligando a empresas del mundo a seguir estas mismas reglas de violación de derechos humanos. Lo que me está pasando a mí es que no puedo regresar, o a Omar Ruiz Urquiola, con la participación de aerolíneas americanas, es justamente eso. Es decir, la dictadura cubana está imponiendo sus reglas al mundo. ¿Cómo lo hace y por qué y cómo lo consigue? Bueno, no sé, pero lo está haciendo. Y a pesar de que nosotros no nos cansamos de denunciar, no nos cansamos de presentar informes una y otra vez a la ONU, hay muchas organizaciones de la sociedad civil trabajando para eso, y aún así no es suficiente, no hay una condena conjunta del mundo de estas organizaciones a Cuba, a pesar de que la gente está huyendo, de que la gente que queda dentro está muriendo de hambre, de que las personas están reprimidas todo el tiempo, están las calles militarizadas, más de 1000 presos políticos, y aún así, al parecer, no es suficiente. Ana Melis, luego todo este movimiento político y el movimiento cultural, el movimiento San Isidro, bueno, tiene una serie de repercusiones en todo lo que es la arena política, la sentada, ¿no?, frente al Ministerio de Cultura, la salida del ministro que incluso agrede físicamente a algunos de los artistas que fueron hasta allí. Y luego, bueno, tenemos ese dique o ese mojón que hay el 11 de julio de 2021, donde se dan quizás las manifestaciones más grandes de la historia de Cuba. En decenas de localidades la gente sale en un contexto, bueno, de carestía, de dificultades económicas. Un contexto también pandémico, donde no había acceso a medicinas, a vacunas, a tratamientos. Veíamos las imágenes de gente muriendo en los hospitales, incluso en las calles, y ante toda esa situación tan compleja, lo que se puede catalogar como una crisis humanitaria también, o una crisis compleja, la gente explota, no aguanta más, sale a las calles de manera desarticulada,
y sorprende al gobierno. El gobierno no estaba preparado, estaba vigilando quizá a los líderes políticos, a los líderes culturales, a quienes ya tenían alguna trayectoria, y esto termina siendo un movimiento sin cabeza, ¿no? La gente sale cansada durante el 11 y otros días también 11, 12, y empieza una represión como nunca se vio o como se vio pocas veces, incluso con un llamado del mismo presidente Miguel Díaz-Canel que dice: la orden está dada, ¿no? Ataquen a la calle de los revolucionarios. A la calle de los revolucionarios, la orden está dada, y salen todas las fuerzas policiales, paramilitares, y bueno, toda la estructura represora del gobierno contra miles de ciudadanos que solamente están expresando su cansancio y descontento y exigiendo libertades, derechos humanos. El saldo: más de 1000 presos políticos, entre ellos decenas de menores de edad que en un momento fueron excarcelados y ahora nuevamente los han encarcelado. Hay organizaciones como Justicia 11J, como Prisoners Defenders, que han dado cuenta de estas detenciones. Cuba se convierte quizá en el país con más presos per cápita, como tú también decías, incluso antes de estas manifestaciones, pero luego se pronuncia este carácter represivo de Cuba. Todas las familias de estas personas quedan sin ningún tipo de acceso a la justicia. Obviamente no hay Estado de Derecho, no hay instituciones que amparen los derechos de estas personas. Muchos de ellos han sufrido torturas. Hace poco trascendió que uno de ellos está haciendo huelga de hambre y lamentablemente murió. ¿Cuál es el escenario, cuál es el contexto de violación de derechos humanos y específicamente con lo que tiene que ver con los presos políticos en Cuba? Sí, bueno, el 11 de julio fue como un milagro. Es una mezcla de cosas buenas y malas, es decir, una alegría. Primero fue una alegría y además se ve en los videos cuando las protestas comenzaron. La gente sale jubilosa a la calle, porque además no hay nada más liberador que decir y gritar lo que tú has querido decir por años, por tu vida entera, ¿no? Es decir, esta frase de esta señora anónima de "nos quitamos el ropaje del silencio" en uno de los videos, que de hecho es el nombre de la exposición que curé y que hicimos acá. Vivimos más de 60 años en la mentira y engañados, y eso tiene que acabarse. Nos quitamos el ropaje del silencio. Nos quitamos el ropaje del silencio. Es justamente el reflejo de lo que la gente sintió en ese momento, es decir, con ese nivel de emotividad y de liberación, ¿no? Más de 60 pueblos y ciudades de Cuba salieron a las calles, cientos de miles de cubanos. Es decir, hay un proyecto muy bueno, Inventario, que se ha dado la tarea de registrar todas las protestas, incluso reconstruir los trayectos de las protestas en cada provincia, en cada pueblo. Y bueno, en efecto, las mayores protestas de la historia de Cuba posiblemente fue lo que se vivió. Pero inmediatamente llegó la represión, es decir, una represión sin precedentes también. En el día 11 y los días posteriores iban a cazar a la gente a su casa, porque además fueron mirando los videos y este fue el que lideró aquí, este gritó acá, no sé qué, y iban a buscar a la gente. Fue una cacería. A duras penas logró la sociedad civil cubana agenciarse para registrar los casos constantes, y nosotros pasamos 2 semanas sin dormir. Fue increíble porque los mismos familiares de las personas que salían a la calle y que detenían trataban de comunicarse con nosotros por la vía que fuera, daban con nosotros y nos decían: apunten el nombre de mi familiar, esta es la foto. Se empezaron a hacer carteles de estos detenidos, de los desaparecidos. Los artistas, por supuesto, se volcaron a eso, y los que no son artistas también, tratando de darle un rostro, un nombre a tanta gente detenida, ¿no? De repente se quintuplicó la cifra de los presos políticos, en 1, 2, 3 días se quintuplicó, y con eso lidiamos todavía hoy. Es decir, las familias, fue increíble el drama humano que se vive, porque las familias empezaron a entender la importancia de denunciar. Algunas no querían denunciar al principio, después poco a poco, cuando empezaron a violarle todos los derechos a sus familiares, cuando los familiares se pasaron semanas incomunicados, no sabían en qué estación de policía los tenían, no sabían si los habían llevado a las cárceles. Se empezaron a habilitar espacios para cárceles, porque las cárceles de repente ya no daban abasto en Cuba, ¿no? Todo eso pasó en el transcurso de pocos días, ¿no? Y fue terrible para esas madres, porque ni siquiera sabían dónde estaban sus hijos, ¿no? A la altura de hoy ya se hicieron la mayoría de los juicios, muchos juicios fueron sumarios,
sin garantías de ningún tipo, sin abogados, sin testigos, simplemente condenados, y los juicios posteriores ya no sumarios, bueno, para las personas que les pedían, que tenían una petición fiscal más grande. Es decir, las condenas ahora mismo van hasta 25 años de privación de libertad, la mayoría por salir simplemente a la calle, gritar libertad, enfrentarse a las fuerzas policiales que fueron los que comenzaron la violencia, justamente cuando Díaz-Canel dio esa orden de combate. Se le ponían palos y cabillas en las manos a esas fuerzas paramilitares. Si se ve en los videos, la represión policial es innegable. Las históricas protestas antigubernamentales en La Habana ya tienen un fallecido. La víctima de 36 años perdió la vida cuando participaba de disturbios en una estación policial. No es posible negarlo a la altura de hoy. Y el drama continúa. ¿Sí? Las madres siguen exigiendo la libertad de los hijos, son vigiladas, son encarceladas por hacer eso, por un derecho absolutamente legítimo de pedir justicia para sus hijos. Estas personas que están presas están siendo torturadas, no importa la edad que tengan, no importa la condición incluso médica que tienen muchas de ellas son mujeres, están en condiciones de pauperación total. Hay personas ancianas, sí, hay personas más de 60 años presas. Sí, está el caso famoso del profesor Pedro Albert Sánchez, un profesor de high school, ¿no? de lo que sería secundaria o preuniversitario en Cuba, que es un paciente de cáncer, lleva más de un año preso sin juicio. Ahora es que se le está haciendo el juicio a ese profesor y ha pasado de todo en la cárcel. Es decir, ha hecho huelgas de hambre y sed. Muchos de ellos se ponen en huelga de hambre y sed todo el tiempo, como tú decías, para luchar por algún derecho puntual, porque no se le ponga en celda de castigo, porque no se les incomunique. Y una y otra vez se presentan estos informes de la ONU. En el comité de tortura se presentaron varios informes dando cuenta de todas estas irregularidades, de las violaciones constantes de los derechos humanos de los presos, de sus familias. Y bueno, lo que sucede es que no ha pasado nada con eso. Es decir, se conoce más, pero no hay un mecanismo vinculante que haga que Cuba tenga, aunque sea, que abrir las prisiones. Porque desde el 2003 no entra un organismo internacional a fiscalizar esas prisiones y estamos viviendo atrocidades en esas prisiones. Los hijos están en las casas, a veces las madres ya no saben qué decirle, ¿dónde está tu papá? ¿Por qué tú no puedes ver a tu papá? Lo mismo sucede con las madres que están presas, no sé si están los hijos. Pasa también con los padres ancianos que se han quedado en las casas sin que haya quien pueda cuidar de ellos, porque esos hijos que están presos eran la fuente de todo para esos padres. Entonces, con una población totalmente envejecida en Cuba, eso es terrible, así lo que está sucediendo. Y entonces, bueno, lo único que nos queda es denunciar, hacer historias de vida más humanas de cada una de estas personas. No lo podemos mencionar a 1000 presos políticos, pero no queda otra. Es decir, hay que tratar de sacar a la luz al ser humano que está detrás de todo eso, que además es una víctima de un poder totalitario, pero también es un protagonista, es un actor del cambio de Cuba, porque además se están comportando de manera muy digna en las cárceles. Es decir, ayer mismo yo hablaba con una madre, con Jenny, que fue a ver a su hijo, Danis León Taboada, un muchacho de 20 y pico de años, muy joven, y las cosas que ese muchacho dice, las cartas que manda, el aliento que da a las personas que están afuera, en las calles todavía manifestándose, a sus propios familiares, a los amigos que siguen exigiendo la libertad de él, es increíble. Entonces eso está pasando y los presos siguen creciendo. Es decir, en las protestas recientes, porque ha sido como un largo proceso de protesta. Es decir, la eclosión grande fue el 11 de julio, pero después, en este año, las protestas no han cesado y todo el tiempo detienen personas y todo el tiempo aumentan los presos políticos. Ahora mismo hay una activista, Niurka Salcedo, muy buena, que se dedica a repartir medicamentos, a repartir en las comunidades más pobres, medicamentos, comida, y ella se le hizo un registro, se le encontró una bandera cubana con el letrero Patria y Vida y acaba de ser condenado a 8 años de prisión, ¿no? Entonces, una y otra vez más presos políticos. El Estado sigue diciendo que no son presos políticos, que son presos comunes, que son delincuentes, y hasta eso se le está negando. Es decir, hasta la dignidad de por qué tú estás preso realmente, hasta la verdad de eso se les está negando a esas personas, ¿no? Entonces es una violación constante de los derechos humanos, de los derechos civiles también. Es lo que estamos tratando de que el mundo entienda. No existe forma de dialogar con esa dictadura cuando esa dictadura está ahogando a la gente y está violando los derechos humanos de su propio pueblo, ¿no? Entonces
es eso, ¿no? La política hacia Cuba, desde los gobiernos, desde las organizaciones internacionales, desde los grupos, los movimientos sociales, desde todo tipo, desde los partidos políticos del mundo, tiene que tener en el centro esa violación de los derechos humanos, porque ese es el centro del drama cubano. Es decir, yo sé, por ejemplo, que el embargo es un tema muy trending, en fin, hay muchos temas trending alrededor de Cuba, pero realmente el centro es la violación de los derechos humanos por parte de un Estado totalitario hacia su propio pueblo. Hablemos también de la violación a los derechos humanos que estás sufriendo tú personalmente, que se te impide volver a tu país, un derecho legítimo, además consagrado en la Constitución, sin ninguna explicación, sin ninguna resolución. El gobierno cubano simplemente impide que tú vuelvas a tu país y además tiene de alguna manera la colaboración de otros países, incluso de los Estados Unidos, donde tú actualmente estás residiendo. Siguen queriendo controlar las fronteras. Si Cuba es una isla, eso les ha sido a ellos siempre muy funcional. Entonces quieren controlarla a toda costa. Hay personas reguladas desde hace años en Cuba que no pueden salir. Ahora hay personas que no podemos entrar. Hay presos políticos que ellos han sacado de las cárceles y los han montado en un avión y los han dejado en alguna frontera en la región, en Latinoamérica, para que suban y entren por la frontera sur de Estados Unidos, y es como un cambio de exilio por cárcel. Es decir, todo eso está pasando al mismo tiempo. Estamos en presencia de exilio forzado, estamos en presencia de destierros a la altura del siglo XXI, y eso no puede continuar. Es decir, nosotros vamos a insistir en nuestro derecho a regresar a Cuba. Si ellos creen que nosotros somos delincuentes, si ellos insisten en que tanto yo como Mara Ruiz Urquiola somos delincuentes, bueno, que nos juzguen en Cuba, a un tribunal, sin garantía. Es decir, una vez más se va a poner en evidencia las injusticias que ellos cometen, pero nosotros tenemos derecho a regresar y no vamos a desistir en eso. Estamos apelando a que las aerolíneas ya no sigan bloqueando nuestra entrada a los aviones. Es decir, regulaciones internacionales sabemos que existen, sabemos que las aerolíneas en alguna medida tienen que acatar lo que digan los gobiernos, pero nuestro caso es distinto. Nosotros no somos extranjeras, no tenemos residencia en otro país, somos ciudadanas cubanas, residentes cubanas, somos defensoras de los derechos humanos reconocidas, y lo que están haciendo con nosotros es una forma de castigo, y eso no se puede permitir, porque no podemos permitir que un Estado haga lo que le dé la gana, incluso cerrar el país, porque tú le eres incómoda, bueno, entonces te cierro las puertas y tú no entras más acá. Sí, ¿y qué pasa con nuestras familias en Cuba? ¿Qué pasa con la madre de Omar Ruiz Urquiola, que tiene más de 80 años, que está sola en Cuba? ¿Qué pasa con eso? ¿Quién vela por eso? Si para eso existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que sea respetada, para que no sean avasalladas las personas. Entonces, tiene que haber alguna forma, nosotros vamos a encontrar la forma de desenredar todo esto, y vamos a validar el derecho a regresar, tanto físico como otros tipos de regreso. ¿Sí? Porque al final instaurar la democracia en Cuba y que los miles de exiliados puedan, si quieren, volver a su país, ejercer sus profesiones de manera libre en Cuba, también es un regreso a largo plazo, pero es el regreso que tiene que ocurrir en algún momento, y es la restauración que tiene que ocurrir. Y seguiremos apoyando desde la sociedad civil y de las instituciones e instancias a las que pertenecemos, apoyamos justamente para que recuperes tu regreso, tu derecho a regresar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.